Diego, ¿cómo te va? Hola, hola, ¿qué tal? En rigor mi nombre es Cristian. Pasa que Ah, la ya, cuenta se llama ok. Diego Nico Mati porque son mis hijos. Ok, entonces, bueno, nada, Sí, bienvenido. ahora sí. Bueno, en rigor, bueno, para empezar, casualmente yo también nací en una iglesia de hermanos libres, como el hermano recién que estaba hablando con usted. Hoy tengo 56 años y estuve prácticamente hasta los 24 años criado, mis padres pertenecían a la misma denominación, pero después pasé durante prácticamente 30 años en una iglesia de las Asambleas de Dios. Ahora, yo en los últimos años empecé a estudiar la historia de la iglesia y ahí fue cuando me revolucionó todo Ujú, y empecé a entender todo lo que es la reforma, ujú, las iglesias históricas, luteranas, calvinistas, anglicanas, y lo que pasó posteriormente con la reforma radical, que ujú. es ahí cuando aparecimos, digamos, las iglesias evangélicas que hoy se conocen, cosa que usted obviamente sabe muy bien. Ahora, yo coincido hoy prácticamente al 100% con la visión luterana a lo que se refiere tanto al bautismo como a la cena del Señor, Ujú. cosa que en las iglesias evangélicas no se ve de esa manera. Por eso yo creo que el hermano que estaba hablando hace un rato, eh, hacer ese clic y entender lo que es el bautismo es muy difícil, porque a pesar que yo sí lo entiendo y coincido con usted, tanto en el paudo bautismo y que es para remisión de pecados, yo encuentro que en las iglesias evangélicas, como no se enseña historia de la iglesia, no se conoce de los credos, no se conoce de los concilios y de cómo surgimos nosotros en rigor, entonces es como que como huele a Roma. Entonces ya esto de bautizar niños o si es para remisión de pecados es muy complicado, salvo que se profundice y se empiece a entender esto a través de la historia. ¿Se entiende? Porque yo al principio cuando empecé a estudiar los padres de la iglesia, esto fue hace 3 años atrás, todavía no me animaba a decir ni siquiera de la visión calvinista, porque yo al principio estaba más acorde con la visión calvinista, que el bautismo era como un sello pactual así similar a la circuncisión. Pero a medida que fui conociendo y entendiendo, ahí recién entendí la visión del bautismo. En este caso, de qué es remisión de pecados y del paudobautismo. Ahora, ¿por qué me conecté? ¿Por qué le conté lo anterior? Porque, bueno, yo me ponía en el lugar del hermano que recién subió y entendía el choque, porque yo también vengo de la misma denominación. Pero a mí me encantaría, y oro por eso, para que nuestras iglesias evangélicas tuvieran el dogma del bautismo y de la Santa Cena como la visión luterana. Yo creo que sería el sueño, así espectacular. Pero yo me conecté para preguntarle algo. La duda que tengo, a pesar que coincido con el paudo bautismo, es que cuando el niño es bautizado y hay una remisión de pecados, ¿en qué momento del transcurso del niño hay como una confirmación? Porque nosotros los evangélicos fuimos criados, digamos, de la manera de que hay un momento de partida. Usted sabe cómo piensa la iglesia evangélica en sí, que yo hago mi decisión por Cristo. Entonces hay una oración de fe que se arrepiente, se pide perdón por los pecados y que invita a Cristo en su corazón. Entonces uno tiene claro, ya, a partir de ese día soy salvo. Pero la duda que me queda en la visión, cómo se ve cuando un niño es bautizado de muy chico. ¿Cuál es el proceso? Porque claro, uno lo puede criar en el Señor, participar en todas las reuniones, en todas las actividades de la iglesia y en la palabra, pero ¿cómo él sabe el momento de partida? ¿Es el momento del bautismo, fue? ¿O hay un momento de que la cual al niño se le hace el catecumenado, se dice, ¿no? En la cual hay como una confirmación. ¿Cómo le diría usted básicamente a una persona que no conoce nada del Señor
y él dice, quiero ser salvo, ¿cómo se hace? Entonces, a mí me queda la duda cómo en la visión luterana se invita a la persona a que haga un paso de fe. Usted le predica y a la semana le dice, bueno, hay que bautizarse, porque para mí sería como la lógica. Pero veo que tampoco en las iglesias luteranas se bautizan al tiro. Luteranas se bautizan al tiro, enseguida, sino que hay un proceso de un año en el cual la persona va estudiando y recién ahí se bautiza. ¿Se entiende? Entonces, ahí me queda la duda. ¿Por qué no viene el bautismo enseguida? Si yo le predico a una persona, tienes que creer para ser salvo y bautizarte. Perfecto, ya. ¿Dónde me bautizo? Pero no veo que tampoco el bautismo sea el otro día o en el mismo instante. Entonces, esa es la duda que tengo. En la iglesia luterana se sigue la práctica de, en el caso del bebé, se bautiza y luego que ya, vamos a decir, tiene, no sé, 11. Bueno, se espera que los padres lo lleven a la iglesia desde pequeño y empieza con su escuelita dominical desde que tiene, no sé, 8 años, 5 años, va subiendo de grados en la escuelita dominical y llega el momento en que pueda hacer, vamos a decir, un discipulado o un catecumenado, que es cuando tiene como 11, 12 años aproximadamente, y luego que termina hace lo que se llama una confirmación, que es un ritual, no es un sacramento en la iglesia luterana, es la confirmación. ¿Bien? O sea, el niño se bautiza y luego se instruye en la fe. El adulto se instruye en la fe y luego se bautiza. Vamos a decir, la fórmula que tiene la iglesia luterana para seguir, ¿no? Al niño se le bautiza primero, porque obviamente no se le puede pedir que estudie, se le bautiza primero y luego se le instruye, y al adulto se le instruye y luego se le bautiza. Entonces el adulto llega, yo lo estuve diciendo en la otra ocasión, yo he conocido, de hecho, conocido y bautizado adultos que pasaron el catecumenado en la iglesia, dijeron, hago el catecumenado, estoy de acuerdo con lo que he estudiado, con lo que he aprendido, pero no quiero ser miembro de la iglesia luterana. Quiero ser miembro de la iglesia pentecostal, por ejemplo, ¿no? Pero quisieron aprender y estudiar aquí. O cuando terminaron de pasar su catecumenado, se dieron cuenta al final de que, por ejemplo, había doctrinas que la iglesia enseñaba que ellos no la creían y se terminaban marchando, se iban a otra iglesia, ¿no? Entonces, Okay. En la iglesia luterana, el bautismo te hace hijo de la familia de Dios, ¿no? No te hace luterano. En la concepción luterana del bautismo, el bautismo no te hace luterano, el bautismo te hace miembro de la iglesia universal, miembro de la familia de Dios. Lo que te hace miembro de la iglesia luterana es la confirmación. Es el hecho de tú estudiar y decir, bueno, esto que yo he estudiado, creo que está de acuerdo con la Biblia, quiero ser miembro de la iglesia luterana. Y entonces te confirmas en la iglesia luterana. O sea, te haces miembro. Inclusive, recuerdo así muy vagamente que entre las, vamos a decir, las preguntas que se le hacía a la persona que iba a ser confirmada, una de ellas decía, ¿te comprometes en sostener y ayudar al sostenimiento de la iglesia luterana aquí en todos los lugares del mundo, etcétera? O sea, que ya te comprometían con la iglesia luterana en sí como denominación, ¿no? No sencillamente con una iglesia general. En el bautismo, en la concepción luterana del bautismo, tú recibes el nombre de hijo de Dios, recibes la categoría de miembro de la Iglesia de Cristo universal, pero en la confirmación ya te adhieres a una denominación específica, ¿no? Que en este caso es la Iglesia luterana, si te place, ¿no? Después del catecumenado. Entonces, lo que sucede es el proceso que sigue es así, ¿no? Un niño se bautiza y luego se espera que los padres continúen llevándolo. Por eso cuando se bautiza siempre hay un proceso donde se habla con los padres. Se le pregunta a los padres si se comprometen en continuar llevando el niño a la iglesia para que reciba instrucción. Y los padres dicen sí, o si no puede, por eso están las figuras de los padrinos, que los padrinos son cristianos luteranos, que entonces se van a ocupar de, si los padres no quieren llevar al niño a la iglesia, pues entonces ellos van a tomar el niño en la casa, lo van a llevar a la iglesia y se van a preocupar porque el niño aprenda la doctrina cristiana, aprenda los mandamientos, aprenda el credo, aprenda la instrucción cristiana, ¿no? Entonces, se espera que el niño
continúe creciendo en la iglesia, continúe estudiando en su escuelita dominical, etcétera. Y cuando llegue un tiempo determinado que él sepa, por ejemplo, discernir, porque Pablo manda a que hay que saber discernir el cuerpo y la sangre del Señor antes de tomar la comunión, entonces que él sepa discernir lo que hay en el sacramento, pues entonces comienza, vamos a decir así, su discipulado para tomar lo que la Iglesia Católica llama la primera comunión, pero nosotros le llamamos simplemente para ser un miembro comulgante de la iglesia, ¿no? Para poder comulgar Perfecto. en la iglesia. Así es el proceso que se sigue, ¿no? Perfecto, sí. Bueno, quería comentar que con referente al hermano que había subido antes, que, que en las iglesias evangélicas empezó más o menos, yo calculo como hace como 20 años, más o menos, tal vez un poquito más, hacerse por costumbre, sabiendo que hay un vacío teológico, es decir, ¿qué hacemos con los niños? ¿Se entiende? Porque en la iglesia evangélica es tomar una decisión por Cristo, teniendo 7, 8 años, la oración de fe, la oración del pecador. Pero ¿qué pasaba con los niños? Entonces, por eso en las iglesias evangélicas se optó una costumbre que creo que viene del judaísmo, que se hacía no la circuncisión, sino que se presentaban solamente a los niños varones al Señor, me parece, ¿no? Entonces tomaron esa costumbre y a los niños que nacen hoy dentro de la iglesia evangélica, como hay un vacío, entonces los presentan con ese compromiso de que se comprometen los padres a criarlos en el camino hasta que él tome una decisión por Cristo. Pero claro, es algo nuevo, es una novedad dentro digamos, de la iglesia cristiana en sí, porque la costumbre, por lo que yo he estudiado, más que costumbre, por mandato de Cristo, está el bautismo, que es 100 veces más bíblico que una simple presentación, eh, la cual se saca del Antiguo Testamento, que tampoco se traslada al Nuevo, porque lo que instituyó Cristo es como eh, aparece ahí cuando en la primera predicación del Evangelio, que fue la de Pedro en pleno Pentecostés. Y a veces yo me pregunto si algún hermano libre, bautista o asambleísta de las asambleas de Dios se anima a decir textualmente como dijo Pedro: arrepiéntense y bautícese cada uno para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y esa fue la primera predicación de la historia, pero lamentablemente en las iglesias evangélicas de la Reforma Radical, nadie se anima en una plena predicación decir ese versículo, No, hay creo muchas yo. explicaciones, ¿verdad? Y Claro, vamos a decir que le dan muchas vueltas al versículo, pero el sí, versículo es no muy sé, claro. El versículo es es muy súper claro. claro. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes o sea, bautízate Es, para perdón de los pecados, exacto, ¿no? En algún exacto. momento, mira, yo sostengo dos cosas y lo sostengo con la escritura en la mano. Esa repetición que escuchamos tanto en muchas iglesias evangélicas de lo que se llama tener una relación con Cristo, esto lo escuchamos mucho, ¿no? Yo tengo una relación personal con Cristo o yo tengo una relación personal con Dios. Esa Ujú, frase no la encontramos en la escritura en ningún lugar. Tener una relación personal con Dios, tener una relación mm, personal con Cristo. Eso, no hay un mandato que diga, ten una relación personal conmigo o vosotros tendréis una relación personal conmigo. No hay. Pero sin embargo, la forma en que yo sí veo que Cristo manda a tener una relación íntima y personal con Él es cuando dice, por ejemplo, en Juan capítulo 6, el que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo vivo en Él. Eso sí es realmente una relación íntima entre Cristo y el creyente, como lo muestra la exacto. Escritura a través de la Eucaristía. El que come mi Ujú, carne y bebe mi sangre vive en mí y yo vivo en él. Eso, tú así vives es. en mí y yo vivo en ti. Hay una relación íntima entre Cristo y el creyente que come su cuerpo y bebe su sangre. Esa es la única manera en que yo bíblicamente puedo ver una relación íntima entre un creyente y Jesús. Cuando Jesús dice, si comes mi carne y bebes mi sangre, yo viviré en ti y tú vivirás en mí. Y lo otro, Exacto. y lo otro, eh, no se puede desligar, no se puede desligar
el creer y ser bautizado de la salvación, porque es que Cristo lo dice en una sola frase. Cristo dice, el que crea y sea bautizado será salvo. Entonces, Correcto. son dos cosas unidas. O arrepiéntate y bautízate para perdón de los pecados. No es solamente arrepiéntete y bautízate para perdón de los pecados. O Ananías diciéndole a Pablo, levántate y lava tus pecados invocando su nombre. Colocando su nombre. Entonces, siempre se ve muy ligado el bautismo con esto del perdón de los pecados. Pero por algún motivo, la mayoría de las iglesias evangélicas, sobre todo de segunda generación, han roto ese vínculo que hay entre el creer, ser bautizado, entre el ser discípulo y ser bautizado para perdón de los pecados. Han quebrantado ese vínculo como si fuera algo malvado. Y yo creo, no estoy seguro, que es precisamente huyéndole a todo lo que le huela a catolicismo, a todo lo que le huela Exactamente. a ritualismo. O sea, ¿cómo puede ser, como le preguntaban a Lutero, cómo puede ser que el agua haga tan grandes cosas? Y Lutero decía, no, el agua no las hace. Lo que las hace es la palabra de Dios que está, la promesa de Dios que está unida ahí. El que cree y sea bautizado será salvo. Entonces hay una promesa. Si crees, si eres bautizado, vas a ser salvo. Es una Exacto. promesa, ¿no? Usted sabe, usted sabe, hermano Juan, que en las iglesias evangélicas, cuando se habla de bautismo, siempre se utiliza que es una confesión pública, que es que Ujú, como uno le dice al mundo que muero para el mundo y vivo para Cristo. ujú. Entonces, si uno busca en la escritura donde dice que es una confesión pública, no lo va a encontrar, pero sí va a encontrar que lava pecados, eh, que hay una regeneración. Hay como 7 u 8 versículos claramente que liga el bautismo con remisión de pecados, pero no encontré Lavarse. absolutamente ningún versículo que diga que el bautismo, claro, que diga que el bautismo es algo público, en la cual una demostración pública que le digo al mundo que muero. Sí, el apóstol Pablo habla que con el bautismo morimos y resucitamos, pero no está hablando de la manera como en las típicas iglesias evangélicas, que es simplemente un símbolo vacío que yo le estoy diciendo. Eh, para mí eso sí es un agregado a lo que dice la escritura. Y yo recuerdo cuando yo era chico, siempre yo veía que había muchos pasajes de la palabra de Dios que ligaba el bautismo con remisión de pecados, pero no era exactamente lo mismo lo que me enseñaban a mí. Estoy hablando de escuela dominical. Yo nací imagínense, yo nací en 1970, ya a los 5 años, me acuerdo, iba a la escuela dominical, vi mucha gente bautizarse y siempre era la misma fórmula. El decir que simplemente es un simbolismo, en la cual le decimos un acto de confesión ante la gente, ante los padres, ante los hermanos, de que creí en Cristo, pero nunca se ligaba con perdón de pecado. Entonces, cuando yo leía pasajes que hablaba, por ejemplo, cuando el apóstol Pedro dice este bautismo a lo que corresponde a esto, haciendo una analogía con el diluvio, Ujú. salva. Entonces yo decía, no, 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 y agarraba y como me impactaba, hablando cuando era chico, ¿no? Y buscaba otro pasaje. Y de repente leía el pasaje que usted dijo, cuando Ananías le dice a Pablo, levántate y bautízate, confesando su nombre para perdón de los pecados. Entonces digo, pero ¿cómo? Está ligando un perdón de pecado con el bautismo. Esto no puede ser. Entonces, como uno se hace un bloqueo y Sí, sí. niega esos pasajes. Yo, Exactamente. Yo le digo, porque yo he vivido en la iglesia evangélica tradicional, o sea, hermanos libres, asambleas y el bautismo, prácticamente es un paso más. Y yo he escuchado pastores decir, si usted no se bautiza, no pasa nada. sí, Y sí. yo cuando empecé con esto a indagar en forma pedagógica, o sea, en forma propia, viendo videos bueno, de Eka Pacheco, en lo suyo, cuando usted antes era ortodoxo también, eh, fue increíble cómo se abrió la mente y empecé a entender algo que siempre estuvo ahí. Y no solamente con el autismo, también con la Santa Cena. Así que bueno, te agradezco su tiempo, hermano Juan. Sí. Un placer para mí. Gracias por haber estado por acá. Yo realmente, No, para ser muchas gracias. honesto, yo Sí, realmente sí.
me resulta extremadamente asombroso. No que no lo entienda, sino que me asombra, por ejemplo, la capacidad que tenemos de ir por sobre la palabra de Dios. Por ejemplo, este mismo Tanto. pasaje de Jesús hablando a Nicodemo, si no naces del agua y del espíritu, no puedes entrar en el reino. El que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Pues como nos cuesta tanto trabajo reconocer que el Que habla bautismo del autismo. abre, o sea, es parte del nuevo nacimiento o parte de la regeneración o de nacer de nuevo, que como único se nace de nuevo es a través del agua y del espíritu o por el agua y el espíritu. Como cuesta tanto trabajo creer eso, porque Increíble. queremos creer que es solamente a través del espíritu, pues cambiamos el significado de agua y agua ya no es agua, ahora agua es espíritu, agua es, inclusive yo he escuchado que ese es el nacimiento natural y eso... No, le dice que es la palabra. En la Iglesia Evangélica de Manos Libres dice que el agua es palabra, se refiere a la palabra de Dios, a Y eso. entonces cuando tú haces eso, te conviertes entonces en el árbitro de la Biblia. Tú eres quien decide Mm, qué es lo que significa la palabra mar, qué es lo que significa la palabra agua, qué es lo que significa la palabra paz, por ejemplo, e interpretas lo que más te conviene según tu propia escuela teológica. Y si no te acomoda el bautismo, pues agua deja de ser agua y comienza a ser palabra o comienza a ser no sé, naciones, o comienza a ser el Espíritu Santo también, y así, cosas sin sentido, ¿no? En lugar de simplemente quedarte con lo que la Biblia dice llanamente, así, en su significado más llano, más sencillo, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos, hay que nacer del agua. Y la palabra griega que usa allí, ídatos, es ídatos de toda la vida, agua. Punto, agua. Y mm, tiene sentido porque luego Jesús dice, el que cree y sea bautizado será salvo, ¿no? Entonces, bueno, en fin. exacto, Muchas gracias, Cristian, muchas exacto. gracias. Gracias. Gracias a usted. A los hermanos que me están pidiendo el link, miren, entiendan algo.